El multimillonario fingió dormir para probar a su empleada, pero lo que vio lo dejó helado. Ahora sí, disfruta la historia. Tomás Olivares no era un hombre fácil de tratar. A los 38 años ya era dueño de Grupo Olivares, un imperio que abarcaba bienes raíces, tecnología y finanzas. En Cancún lo conocían como el empresario de hielo. Su rostro serio, la voz sin emoción y sus movimientos precisos daban la impresión de que cada segundo de su vida estaba medido al milímetro. Era el tipo de persona que nunca dejaba nada al azar, ni en sus inversiones, ni en su agenda, ni siquiera en su vida personal. Todo en él estaba calculado, pero detrás de esa aparente perfección se escondía un hombre con un pasado lleno de traiciones. Años atrás, un socio cercano le había jugado una trampa que le costó millones y una parte de su confianza en la gente. Desde entonces, Tomás Olivares desconfiaba de todos. Ni sus asistentes, ni sus empleados domésticos, ni siquiera sus socios lograban acercarse demasiado. En su mansión, situada en lo alto de una colina con vista al mar Caribe, todo parecía impecable, salvo por un detalle: no conseguía mantener una empleada doméstica por más de una semana. Algunas renunciaban por el carácter de Tomás, otras simplemente no soportaban la atención de aquel lugar tan frío y silencioso. Él, sin decir una palabra, solo firmaba su despido. Cada cierto tiempo, el Departamento de Recursos Humanos del grupo debía publicar un nuevo anuncio. Se busca ama de llaves con experiencia, buen salario, alta exigencia. Todo Cancún sabía que era el trabajo mejor pagado y el más difícil de conservar. Aquella mañana, Tomás Olivares se encontraba en la sala principal revisando el expediente de una nueva candidata. No esperaba mucho. Estaba acostumbrado a ver desfilar rostros sonrientes y palabras vacías. El reloj marcaba las 9 cuando la puerta se abrió suavemente. «Buenos días, señor Olivares», dijo una voz femenina con tono decidido. «Soy Shanna Mirón. Vengo a solicitar el puesto». Tomás Olivares levantó la vista arqueando una ceja. Frente a él estaba una mujer de unos 30 y pocos años, de porte sencillo, cabello castaño claro recogido en una coleta baja y ojos verdes llenos de vida. Llevaba un vestido simple, sin marcas costosas, pero limpio y bien planchado. «¿Así se llama el puesto ahora?», preguntó él con su voz grave y pausada. «El puesto». Shanna sonrió. «Bueno, según los comentarios en internet, es más bien una prueba de resistencia. Dicen que trabajar aquí es como entrenar en un campo de ninjas. Si uno sobrevive una semana, merece una medalla». Tomás Olivares parpadeó lentamente. No estaba acostumbrado a que nadie hablara con ese tono relajado frente a él. Cerró el expediente y apoyó los codos sobre la mesa. «Experiencia laboral», dijo sin rodeos. «Trabajé limpiando habitaciones en un hotel de lujo. Después me dediqué al cuidado de personas mayores y también hice algo de cocina. Y tengo un talento especial para tranquilizar a la gente cuando se enoja». «¿Y eso es relevante para limpiar una casa?», replicó Tomás Olivares impasible. «Lo es, y el dueño de la casa tiene fama de ser el más gruñón de todo Cancún». El empresario la observó en silencio unos segundos. Su mirada gris era capaz de intimidar a cualquiera, pero ella no apartó los ojos ni un instante. «No necesito comediantes», dijo finalmente. «Qué lástima», respondió ella con naturalidad. «Bromear es parte de mi instinto, pero también sé dejar los pisos tan brillantes que se puede desayunar sobre ellos». Por primera vez en mucho tiempo, Tomás Olivares sintió que el borde de su boca casi se movía hacia arriba. No sonrió, pero algo dentro de él se aflojó un poco. «Muy bien», concedió. «Le daré una semana de prueba, pero no se haga ilusiones. La mayoría no llega al 7º día». «Perfecto», contestó Shanna con entusiasmo. «Siempre he querido romper récords». Le extendió la mano para sellar el trato. Tomás Olivares dudó, pero terminó estrechándola. La palma de ella era cálida, suave, firme, muy diferente a las manos frías y distantes del mundo que él conocía. Cuando Shanna se retiró, Tomás Olivares permaneció un rato en silencio. En su interior, algo le decía que aquella mujer era distinta. Se repitió que solo sería una semana, que todo terminaría igual que siempre. Pero una parte de él, la que hacía años se había negado a sentir, susurró lo contrario. Esa misma tarde decidió ponerla a prueba. Su mente calculadora ideó un plan. Quería comprobar
comprobar si esa sonrisa genuina ocultaba el mismo interés que todos los demás. En su despacho abrió la caja fuerte y sacó varios fajos de billetes. Los dejó a la vista con algunos caídos al suelo. Después se recostó en el sillón y fingió quedarse dormido. Unos minutos más tarde escuchó un golpecito en la puerta. ¿Puedo pasar, señor Olivares?, preguntó Shanna. Adelante, murmuró él fingiendo voz adormecida. Ella entró con un carrito de limpieza. Hacía su trabajo con naturalidad, tarareando una melodía apenas audible. Thomas Olivares mantenía los ojos entrecerrados, vigilándola desde su aparente sueño. Shanna continuó limpiando sin prestar atención al dinero hasta que se agachó para recoger un trapo y vio los billetes esparcidos. Su cuerpo se detuvo un instante. Thomas Olivares contuvo la respiración. Ahí está, pensó. Veamos qué hace. Para su sorpresa, Shanna no guardó el dinero. Lo juntó con cuidado, alisando cada billete y colocándolo sobre el escritorio. Luego, los acomodó en forma de cuadrado, después en círculo y finalmente, con una risa breve, los ordenó en forma de corazón. Tomás Olivares casi pierde el control de su fingida calma. Shanna sacó una pequeña nota adhesiva de su bolsillo, escribió algo y la pegó junto al dinero. El dinero también necesita estar ordenado para multiplicarse mejor. Carita sonriendo. Thomas, desde su silla, tuvo que morderse el labio para no reír. Nunca en su vida alguien había usado sus billetes para hacer un corazón. Cuando Shanna terminó de limpiar, se fue sin sospechar nada, tarareando la misma canción alegre. Cuando el silencio volvió a llenar el despacho, Thomas Olivares incorporó lentamente. Miró el pequeño corazón de billetes y la nota amarilla con la sonrisa dibujada. Por alguna razón no pudo tirarla. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Aquella noche, mientras subía a su habitación, pensó en lo ocurrido. Una simple empleada doméstica había logrado lo que nadie había conseguido en años: hacerlo reír. A la mañana siguiente, la mansión de Thomas Olivares despertó con un aire distinto. El sol se filtraba entre los ventanales altos, iluminando el mármol brillante del vestíbulo. Shanna ya estaba allí antes de que el reloj marcara la hora, moviéndose con energía, llevando en sus manos un pequeño canasto con limones y un ramo de flores silvestres. Cuando Thomas Olivares la vio cruzar el pasillo principal, con su uniforme azul oscuro impecable y esa sonrisa tranquila, no pudo evitar fruncir el ceño. Llegó 13 minutos antes de su horario, observó él mirando su reloj. No apruebo las horas extra. No son horas extra, contestó ella sin inmutarse. Solo estoy calentando la casa antes de que empiece el día. Thomas Olivares no respondió. Se limitó a dar un sorbo a su café y continuar hacia el ascensor, pero al cerrar las puertas, todavía alcanzó a escuchar su voz animada conversando con los objetos de la casa. Buenos días, señor reloj. Despierte, que el día ya empezó. Y usted, alfombra, por favor, no suelte más pelusa hoy. El empresario negó con la cabeza, pero algo en su interior, contra su voluntad, lo hizo sonreír. Durante la mañana, Shanna se movió como una ráfaga de aire fresco por cada rincón del lugar. En la cocina, pegó una nota con reglas nuevas escritas con rotulador. 1. Lávate las manos. 2. Sonríe al menos una vez. 3. No dejes que las ollas se depriman. Cuando Tomás Olivares entró, leyó la nota y la miró con una ceja arqueada. ¿Por qué limones en el centro de la mesa?, preguntó señalando el frutero lleno de amarillo brillante. Porque el color amarillo hace que el cerebro crea que la vida no está tan mal, respondió ella con toda naturalidad. Además, los limones absorben los malos olores y el mal humor. Es mi versión científica de la felicidad. Su ciencia parece más sentimental que lógica, replicó él sin apartar la mirada. Los sentimientos también son ciencia, solo que no reciben fondos de los ricos, dijo ella, sonriendo antes de volver a sus quehaceres. Thomas Olivares no supo qué contestar. Lo desconcertaba que alguien pudiera hablarle con tanta soltura, sin parecer irrespetuosa.
Cuando estaba a punto de irse, escuchó música suave proveniente de la cocina. No era clásica como la que él acostumbraba, sino una melodía alegre que invitaba a mover los pies. Se detuvo en la puerta observando. Shanna, con el delantal blanco atado a la cintura, batía una mezcla para panqueques mientras giraba despacio, tarareando el estribillo. El sonido del batidor, el olor a mantequilla y la luz del sol creaban una escena que jamás había imaginado ver en su propia casa. Ella lo notó mirándola y se sobresaltó. «Ay, no lo vi ahí, señor Olivares. Ya apago la música», dijo apresurada. «Déjela», interrumpió él. «Está haciendo panqueques, la versión con menos azúcar y más esperanza», bromeó ella. «¿Quiere intentar voltear uno? No tengo tiempo para eso. Usted maneja una corporación multimillonaria. Estoy segura de que puede manejar una espátula», respondió entregándole la herramienta con una sonrisa traviesa. Tomás Olivares la tomó con duda, observó la sartén con la mezcla burbujeando y trató de calcular el movimiento exacto como si se tratara de una transacción importante. Contó mentalmente y giró la muñeca. El panqueque voló, medio giró y terminó doblado en el borde, mitad en el suelo, mitad en la sartén. Shanna se llevó una mano a la boca para contener la risa. «Excelente, un panqueque rebelde. Le gusta romper reglas». Tomás Olivares tosió, fingiendo seriedad. «Haré que rediseñen el borde de la sartén», murmuró. «O puede practicar», respondió ella, recogiendo lo caído con calma. «La próxima vez sigue el ritmo. 1, 2, 3 y vuelta». «No tengo ritmo». «Claro que sí», dijo ella sin dudar. «Solo necesita dejar que el cuerpo escuche la música». Él la observó sin responder, pero cuando se dio cuenta, su mano estaba golpeando suavemente la encimera, siguiendo el compás. Retiró la mano de inmediato. «Ve», sonrió Shanna. «Le dije que tenía ritmo». Tomás Olivares fingió ignorarla, pero la risa de ella se le quedó resonando todo el día. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo principal, lo sorprendió verla hablando con el robot aspiradora. «A ver, señor limpiador, esa esquina de allá es la zona triste de la casa. Pásela con cariño». Tomás Olivares se detuvo incrédulo. «Está hablándole a la aspiradora». «Por supuesto, los adultos solo escuchan cuando los conviertes en objetos simpáticos. Pensé que tal vez el robot también respondería mejor así». «Conmigo no necesita convertirme en objeto», replicó él cruzándose de brazos. «Entonces escuche esto», dijo ella mirándolo directamente. «Le receto una tarde sin reportes, solo una. Su casa necesita reírse». Tomás Olivares la miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Nadie le hablaba de esa manera. «Lo pensaré», respondió al fin. «Perfecto. En ese caso le otorgo un boleto gratuito», dijo ella sacando un papelito de su bolsillo. «Vale por una risa y un vaso de limonada. No tiene fecha de vencimiento». Él lo tomó casi sin darse cuenta, dejando que sus dedos rozaran los de ella por un segundo. Más tarde, cuando volvió a su despacho, encontró el papel sobre el escritorio y, sin entender muy bien por qué, no lo tiró. Lo dejó junto al corazón de billetes y la nota amarilla. Dos cosas pequeñas, absurdas, pero que habían llenado su casa de algo que no se podía comprar. Por la tarde, escuchó un sonido diferente venir de la biblioteca. Notas de piano torpes, desordenadas, pero vivas. Se acercó despacio y vio a Shanna de pie junto al instrumento, probando teclas con curiosidad. «¿Toca?», preguntó él desde la puerta. Ella dio un pequeño salto. «Digamos que presiono las teclas. Tocar todavía está en negociación. Ese piano lleva años sin usarse», dijo Tomás Olivares entrando. «Nadie lo toca porque suena desafinado. Más bien está triste», respondió ella con ternura. «Los objetos también se apagan cuando nadie los hace sentir útiles. ¿Le importa si abro las ventanas? Los libros y los pianos también necesitan sol». Tomás Olivares la observó unos segundos. Su tono no era desafiante, era simple, sincero. «Está bien, pero evite que el sol directo dañe ejemplares antiguos», respondió con suavidad. «Les pondré sombreros de cortina», bromeó ella. Por primera vez, él dejó escapar una pequeña risa. Shanna se la devolvió sin palabras, y en esa breve conexión, la mansión entera pareció respirar. Esa noche, mientras se preparaba para salir a una reunión, Tomás Olivares no lograba anudar correctamente su corbata. Extrañamente nervioso, maldijo entre dientes. En ese momento, Shanna pasó por el pasillo y se detuvo. «¿Puedo ayudarle?», preguntó. Tomás Olivares dudó, pero asintió. Ella se acercó despacio.
despacio, ajustó la tela con precisión y en pocos segundos el nudo quedó perfecto. Aprendí a hacer nudos cuando ayudaba a mi padre antes de sus turnos de noche, explicó. Decía que una corbata bien puesta te da valor. El aroma del jabón en sus manos y la cercanía hicieron que Tomás Olivares contuviera la respiración. Cuando ella terminó, se apartó y sonrió con calma. «Listo, ahora parece un hombre con poder. Ya tengo poder», dijo él con un tono serio, aunque su mirada se suavizó. «Entonces, agréguele un poco de suavidad», respondió ella, dándole una pequeña palmadita en el hombro. Tomás Olivares la observó alejarse. Por primera vez en mucho tiempo, al mirarse en el espejo, no vio solo al empresario implacable, vio a un hombre que, sin darse cuenta, había empezado a cambiar. Esa noche, Tomás Olivares regresó tarde. La mansión estaba en silencio, pero no se sentía como antes. Había algo distinto en el aire, algo que no sabía explicar. Tal vez era el aroma a mantequilla y vainilla que aún flotaba en la cocina, o el eco suave de una melodía que parecía haberse quedado atrapada entre las paredes. Cuando cruzó el pasillo, vio sobre la mesa del recibidor un pequeño papel pegado al jarrón de flores. Era el boleto que Shanna le había dado horas antes, pero ahora tenía un detalle nuevo. Alguien había escrito con lápiz debajo, canjeado por media risa y media limonada. Mañana, completo, el resto. Tomás Olivares no pudo evitar reír en silencio. «Media limonada», susurró. «Increíble». Subió a su despacho y abrió el cajón donde había guardado la nota amarilla y el corazón de billetes. Las colocó una al lado de la otra y se quedó observándolas por varios segundos. 3 simples papeles, 3 gestos sin valor económico alguno, y aún así le provocaban más emoción que cualquier contrato millonario. A la mañana siguiente, Shanna llegó con la misma puntualidad adelantada. El sol apenas asomaba sobre el mar Caribe y ella ya estaba barriendo el vestíbulo. «Buenos días, señor Olivares», saludó sin mirarlo con la escoba en mano. «Hoy el clima huele a cosas buenas». «El clima no tiene olor», contestó él con tono seco. «Entonces será la esperanza», replicó ella sin dejar de barrer. Tomás Olivares rodó los ojos y siguió caminando hacia su estudio, pero mientras cerraba la puerta, la escuchó murmurarle a la escoba: «No te preocupes, él también va a aprender a sonreír. Solo es cuestión de tiempo». Durante toda la mañana, Tomás Olivares intentó concentrarse en sus reportes financieros, pero las palabras en la pantalla parecían desvanecerse. Terminó levantándose y saliendo de la oficina. Caminó sin rumbo fijo por el pasillo hasta que la escuchó otra vez, una voz suave tarareando una melodía. Se detuvo en la puerta del comedor. Shanna estaba limpiando los cubiertos con un trapo mientras cantaba una canción que sonaba a infancia y a días simples. Su tono era cálido, sin pretensiones. Cuando lo vio, se interrumpió. «¿Lo siento molesto?», preguntó ella con una sonrisa apenada. «No, continúe. La música no estorba», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo. Ella asintió y volvió a su tarea. Tomás Olivares quedó allí unos segundos observándola. Había algo en ella que lo desconcertaba profundamente. No era su aspecto ni su manera de hablar, era esa facilidad con la que llenaba los espacios vacíos de la casa con vida. Más tarde, mientras él tomaba un café en la terraza, Shanna apareció con un vaso de limonada. «Prueba número 2 del tratamiento antiestrés», dijo colocándolo sobre la mesa. «Limonada con miel, no hay efectos secundarios». «Bah, no necesito tratamiento», replicó Tomás, aunque tomó el vaso sin pensarlo. «Claro que sí, todos los que viven solos lo necesitan». «No vivo solo», contestó algo molesto. «Vive rodeado de gente, pero no es lo mismo», dijo ella, dándole una mirada suave, sin juicio. «A veces se puede tener un ejército de empleados y aún así sentirse solo». Tomás Olivares quedó en silencio. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a decirle algo tan directo sin disfrazarlo con halagos o temor. «¿Y usted cómo sabe tanto de eso?», preguntó con cierta curiosidad. «Porque también estuve sola mucho tiempo», respondió sin más, encogiéndose de hombros. El silencio que siguió no fue incómodo. Era uno de esos silencios que dicen más que las palabras. Pasaron los días y el cambio en la mansión se volvió evidente. Las cortinas ya no estaban cerradas todo el día. Las luces se encendían más temprano. El aire, que antes parecía tan frío, ahora olía a pan recién hecho y a flores. Tomás Olivares se empezó a descubrir cosas
cosas que antes no notaba: el sonido del mar desde su balcón, el brillo del piso después de ser encerado y, sobre todo, el eco de una risa que ya se había vuelto parte de la casa. Una tarde, al regresar de una reunión, la encontró en el jardín agachada entre las plantas. «¿Qué hace ahí afuera?», preguntó desde la puerta. «Plantando», respondió ella sin levantar la vista. «No hay flores felices en una casa donde todo es gris». «No recuerdo haber autorizado un jardín nuevo». «No lo autorizó, pero si no le gusta, lo quito». Tomás Olivares cruzó los brazos. «¿Y qué está plantando?» «Alegrías. Así se llaman», respondió ella riendo. «Son flores pequeñas, pero resisten cualquier clima. Me gustan porque no se rinden». Él la observó unos segundos más y, sin saber por qué, se agachó junto a ella. Tomó una pala pequeña y empezó a cavar tierra. Shanna lo miró sorprendida. «Ayudando». «Ah, supervisando», corrigió él con una media sonrisa. «Claro, supervisando con las manos llenas de tierra. Eso sí que es nuevo», dijo ella riendo. Tomás Olivares apartó la mirada, pero no pudo ocultar una sonrisa. Esa noche, mientras se quitaba el saco en su habitación, vio que tenía una mancha de tierra en la manga. La tocó y por un momento recordó la risa de Shanna, el sol sobre las flores y el sonido de sus manos trabajando en la tierra. Sintió algo extraño, calma. Al día siguiente, algo cambió. Por primera vez en muchos años, Tomás Olivares decidió quedarse en casa durante el almuerzo. Bajó al comedor y la encontró preparando una sopa. «No sabía que hoy cocinaría usted misma», comentó. «Lo hago cuando me inspiro y hoy el Ki me invita a una sopa». «¿Y qué clase de sopa es esa?» «De calabaza con crema», respondió revolviendo la olla. «Mi especialidad y la especialidad del señor Olivares», preguntó ella alzando la vista con picardía. «Dar órdenes», dijo él sin dudar. «Entonces hoy pruebe algo distinto, recibirlas. Siéntese y espere», ordenó ella con una sonrisa. Él obedeció sorprendentemente sin discutir. Minutos después, Shanna sirvió 2 platos humeantes y se sentó frente a él. «¿Planeas acompañarme?», preguntó Tomás Olivares intrigado. «Si no le molesta comer, solo arruina el sabor». Tomás Olivares probó la sopa. Estaba caliente, cremosa y dulce en el punto justo. «Está buena», admitió tras unos segundos. «Solo buena», repitió ella fingiendo indignación. «Me esforcé más que con los panqueques». «Digamos que está muy buena», corrigió él, sin poder evitar sonreír. «Así está mejor», dijo ella satisfecha. «Comer es más sabroso cuando alguien se ríe cerca». La comida se volvió una charla ligera. Hablaron de cosas pequeñas, recetas, el clima, algún chisme del vecindario. Pero al terminar, Tomás Olivares se dio cuenta de algo importante. Hacía mucho que no tenía una conversación así, sin pretensiones, sin tensión, sin pensar en negocios. Esa noche subió a su despacho, abrió el cajón y encontró la nota amarilla. La tomó, la observó un instante y la volvió a guardar, pero esta vez con cuidado, como si fuera algo valioso. Se recostó en el sillón y dejó escapar un suspiro. Su vida siempre había sido una sucesión de reuniones, cifras y estrategias, pero ahora algo había cambiado. Y aunque no lo admitiera en voz alta, ese cambio tenía nombre y ojos verdes. Los días pasaron sin que Tomás Olivares se diera cuenta. Su rutina antes milimétrica empezó a perder rigidez. Ya no revisaba el reloj cada 10 minutos, ni almorzaba frente al ordenador. Ahora, casi sin proponérselo, esperaba escuchar el sonido del carrito de limpieza o el eco de una voz cantando desde la cocina. Shanna se había convertido en una presencia inevitable, pero no por obligación, sino porque llenaba el lugar de algo que no se podía comprar. Había logrado lo impensable, que la mansión Olivares sonara a hogar. Una mañana, Tomás Olivares bajó más temprano que de costumbre. El aroma a pan recién hecho flotaba en el aire. En la mesa había tazas, una jarra de jugo y un plato con galletas doradas. ¿Organizó un desayuno para la junta?, preguntó con el ceño fruncido. «No, para usted», contestó Shanna, sin levantar la vista del horno. «A veces hay que comer algo dulce para que el día empiece amable». «No suelo comer dulces». «Por eso mismo», dijo ella sacando una bandeja. «Un poco de azúcar le haría bien al alma». Tomás Olivares bufó, pero terminó probando una galleta. Era crujiente con un toque de canela. «Están aceptables», murmuró. Shanna se cruzó de brazos.
pedazos. Aceptables. Qué generoso. Si va a calificar así, la próxima vez solo haré pan duro. Él intentó mantenerse serio, pero la forma en que ella lo miraba con fingido enfado lo desarmó por completo. Terminó riendo, una risa suave pero genuina. «Están deliciosas». «De acuerdo, así me gusta», respondió ella satisfecha. «Y recuerde, cuando algo le sepa bien, también se dice». El resto del día transcurrió tranquilo, aunque Thomas Olivares no dejaba de pensar en algo. Desde que Shanna había llegado, no recordaba haber levantado la voz ni una sola vez. Por la tarde, mientras revisaba unos documentos, el sonido de un golpe lo hizo mirar hacia la biblioteca. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz alta, levantándose. Al entrar, encontró el reloj antiguo de su padre sobre la mesa, inmóvil como siempre. Shanna estaba a su lado observándolo con atención. «¿Tocó ese reloj?», preguntó él con una mezcla de alarma y molestia. «Solo quería limpiarlo», dijo ella, «pero noté que la cuerda está atascada. Tal vez podría repararlo». «No necesita intentarlo. Lo han revisado profesionales y ninguno pudo hacerlo funcionar». Shanna se encogió de hombros. «Bueno, yo no soy profesional, pero me gusta intentar lo imposible». «¿Puedo?». Thomas Olivares dudó. La lógica le decía que no, pero algo en su tono lo hizo asentir. «Adelante». Ella retiró el panel trasero con cuidado, usó un alfiler de su cabello y giró un pequeño resorte. Thomas Olivares observaba en silencio, sin saber si admirar su audacia o preocuparse por el reloj. De pronto se escuchó un clic y luego el sonido que no había oído en años. Tic-toc, tic-toc. Thomas Olivares se quedó inmóvil. «No puede ser», murmuró. Shanna sonrió. «A veces solo hace falta un pequeño empujón y un poco de fe». Él la miró sin poder esconder su sorpresa. «Mi padre me dio ese reloj cuando era niño», dijo en voz baja. «Lo usaba todas las noches antes de dormir. El último día que lo oí funcionar fue el día que él murió. Desde entonces, nada». Shanna guardó silencio. No era necesario decir nada. Solo apoyó una mano sobre el reloj, escuchando el ritmo constante. «Tal vez no estaba roto», dijo con suavidad. «Solo esperaba a que alguien lo despertara otra vez». Thomas Olivares la miró. Nadie en años le había dicho algo tan simple y tan profundo. Sintió un nudo en la garganta y se dio la vuelta antes de que ella notara la emoción en su rostro. «Gracias», dijo al fin. «No me agradezca. Fue el reloj quien decidió volver a vivir». Esa tarde Thomas Olivares no regresó al trabajo. Se quedó en casa caminando por la sala, mientras el sonido del reloj llenaba el silencio. Por alguna razón, ese tic-toc no sonaba como antes. No era un recordatorio del tiempo perdido, sino de que todavía quedaba algo por recuperar. Al día siguiente, en las oficinas de Grupo Olivares, algo empezó a llamar la atención. Los empleados notaron que su jefe sonreía, aunque fuera apenas. Uno de ellos incluso juró haberlo escuchado reír mientras revisaba el móvil. Los rumores corrieron rápido. Se dieron cuenta. El señor Olivares comió pastel en su despacho. Imposible. Él solo come comida de hotel. Dicen que lo preparó la nueva empleada. En cuestión de horas, los chismes se multiplicaron. Algunos empleados se alegraban por el cambio, otros no tanto. «Seguro esa mujer lo está manipulando», susurró un asistente en el pasillo. «Nadie cambia así de la nada». Las miradas hacia Shanna se volvieron más curiosas, algunas incluso hostiles, pero ella seguía trabajando con la misma alegría de siempre, ajena a las habladurías. Una tarde fue a la sede de la empresa para entregar unos documentos personales de Thomas. Al pasar por una de las salas de juntas, escuchó sin querer una conversación. «Señor Olivares», decía una voz masculina, «algunos creemos que mostrarse demasiado cercano con una empleada doméstica puede dañar su imagen. No es apropiado». Hubo un breve silencio. Luego la voz de Thomas Olivares sonó firme sin titubeos. «¿Y quién decide lo que es apropiado?». Nadie respondió. Él continuó. «Conozco a esa mujer mejor que a muchos que trabajan aquí desde hace años. Es honesta, trabajadora y tiene más dignidad que varios que se llenan la boca hablando de respeto. Si alguien vuelve a mencionarla de forma irrespetuosa, puede ir preparando su renuncia». Shanna se llevó la mano al pecho. No podía creer lo que oía. Salió de allí en silencio con el corazón latiendo rápido. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, no podía borrar la sonrisa de su rostro. Thomas Olivares había salido en su defensa sin dudar.
dudar. Nadie lo había hecho por ella en mucho tiempo. Cuando él regresó de la oficina, lo esperó junto a la encimera. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué? Por hacerme sentir que valgo algo más que un uniforme». Tomás Olivares la miró sin saber qué decir. «Usted vale mucho más de lo que cree», respondió finalmente con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchó el leve zumbido del reloj en la sala y el murmullo lejano del mar. «Shanna», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «¿Sabe qué me dijo alguien una vez? Que las cosas rotas no se reparan, se reemplazan». «Entonces, esa persona nunca conoció a alguien que supiera cuidar», contestó ella mirándolo fijamente. «Porque lo que se cuida se arregla». Tomás Olivares no respondió, solo asintió despacio, comprendiendo más de lo que quiso admitir. Esa noche, cuando subió a su habitación, volvió a mirar el reloj. Seguía funcionando con su sonido firme y constante, y sin entender cómo, Tomás Olivares supo que su vida también empezaba a moverse otra vez. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que entraba por las ventanas de la mansión Olivares. Shanna llegó unos minutos antes, pero esta vez no venía sola. De su mano caminaba una pequeña niña de ojos verdes, cabello recogido en 2 trenzas y un vestido rosa claro. «Prometo que me portaré bien, mamá», susurró la niña apretando su mano. «Lo sé, Camila. Solo quédate cerca de mí y no toques nada sin permiso». Sí, Tomás, que revisaba unos informes en la biblioteca, escuchó las voces desde el pasillo. Al asomarse, se encontró con la escena. Shanna, visiblemente nerviosa, y una niña que miraba todo con curiosidad. «Señor Olivares», empezó ella, algo apenada. «Le pido disculpas. No encontré a nadie que cuidara de mi hija hoy y preferí traerla conmigo. Si lo prefiere, puedo marcharme y regresar más tarde». Tomás Olivares la observó sin decir palabra por unos segundos. Estaba a punto de rechazar la idea. Odiaba el ruido, las interrupciones y las presencias ajenas en su rutina, pero algo en la mirada transparente de la niña lo detuvo. «No es necesario», dijo finalmente. «Puede quedarse. ¿Estás seguro?» «Sí, solo que no rompa nada». «Lo prometo», intervino Camila, levantando la mano con solemnidad. «No voy a romper nada, señor». Tomás Olivares no pudo evitar una ligera sonrisa. «Eso espero, señorita». La niña sonrió de oreja a oreja y durante un instante algo cálido atravesó el aire. Shanna pasó la mañana limpiando y organizando, mientras Camila permanecía sentada en el sofá del salón dibujando en una libreta. De vez en cuando levantaba la mirada para observar los enormes cuadros y los ventanales que dejaban ver el mar. «Su casa es muy grande, señor», dijo de pronto sin miedo. «Demasiado grande», respondió Tomás Olivares sin levantar la vista de su libro. «¿Y no se siente solo aquí?», preguntó con la inocencia de quien aún no conoce los filtros. Tomás Olivares levantó la mirada. La niña lo observaba con curiosidad genuina. «La soledad no es algo malo», contestó él con su tono medido. «Es silencio». Camila asintió pensativa. «Mi mamá dice que el silencio solo es bonito si alguien lo comparte». Tomás Olivares se quedó callado unos segundos. Luego, sin saber por qué, soltó una leve risa. «Tu mamá tiene respuestas para todo, ¿verdad?» «Sí, pero a veces también se equivoca», dijo la niña con total naturalidad, provocando que Shanna desde la cocina soltara una carcajada. Todo parecía ir bien, hasta que a media tarde un sonido de vidrio quebrado rompió la calma. Tomás Olivares se levantó de inmediato y caminó hacia el salón. En el suelo, el jarrón de cristal que decoraba la mesa estaba hecho pedazos, y junto a él, Camila con los ojos llenos de lágrimas. «¡Camila!», exclamó Shanna corriendo hacia ella. «¿Qué hiciste?» «Solo quería ver las flores más de cerca», balbuceó la niña. «No fue mi culpa, se cayó solo». Tomás Olivares acercó despacio. No gritó, no frunció el ceño, solo miró el desastre frente a él. Ese jarrón había pertenecido a su madre, un recuerdo que siempre mantenía intacto. Shanna se puso de pie nerviosa. «Lo siento mucho, señor Olivares. Pagaré por el jarrón, lo prometo». Pero antes de que él respondiera, Camila se arrodilló y comenzó a recoger los pétalos de las flores. «No lo toque», dijo Shanna rápidamente. «Hay pedazos de vidrio, te puedes cortar». «No, mamá, quiero arreglarlo», respondió la niña con una seriedad impropia de su edad. Tomó los tallos intactos y los colocó en un pequeño florero que había sobre una repisa cercana. Después, juntó
cortó los pedazos rotos más grandes y los acomodó con cuidado junto a las flores nuevas. «Ahí», dijo sonriendo apenas. «Ya no es el jarrón de antes, pero ahora se llama el jarrón que volvió a levantarse». El silencio se apoderó del lugar. Shanna no sabía si llorar o reír. Thomas, por su parte, la observaba con una mezcla de asombro y ternura. Finalmente, se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Y por qué ese nombre?», preguntó con voz más suave que de costumbre. «Porque cuando algo se rompe», dijo ella, «no se tira, se vuelve a armar de otra forma y eso también es bonito». Tomás Olivares la miró fijamente. Hacía mucho que nadie le daba una lección tan simple. «Tienes razón, Camila», dijo al fin. «Y me gusta ese nombre, el jarrón que volvió a levantarse». La niña sonrió aliviada. «Ya no está enojado». «No, en realidad gracias». Shanna soltó un suspiro de alivio y abrazó a su hija. «Te lo dije», susurró Camila mirando a Tomás. «Él no da tanto miedo como parece». Tomás Olivares arqueó una ceja. «Eso no lo repetirás fuera de aquí. ¿Entendido?» «Entendido», respondió ella riendo. El resto de la tarde transcurrió con una calma ligera. Tomás Olivares se retiró a la biblioteca, pero en su mente seguía resonando la frase de la niña: «Cuando algo se rompe no se tira». ¿Cuántas veces él mismo había hecho lo contrario? Personas, relaciones, promesas, todo lo que dolía lo desechaba, quizá porque no sabía cómo repararlo. Esa noche, mientras Shanna recogía sus cosas para irse, él se acercó a la puerta. «Shanna», dijo con voz grave, «su hija es inteligente». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa cansada, «y también muy curiosa. A veces dice cosas que ni yo entiendo». «Hoy entendí perfectamente», dijo él mirando de reojo el pequeño florero improvisado en la mesa. «Gracias por traerla. De verdad pensé que había sido una molestia». «No ha sido una lección», contestó y se quedó callado unos segundos antes de añadir: «El jarrón que volvió a levantarse». Ella asintió conmovida. A veces los niños ven la vida mejor que nosotros. Tomás Olivares la observó en silencio y por un instante algo parecido a una sonrisa sincera apareció en su rostro. Cuando se marcharon, la casa quedó en silencio otra vez, pero ya no era un silencio vacío. Ahora tenía eco, como si en cada rincón hubiera quedado guardada la risa de una niña y el sonido de una tarde tranquila. Tomás Olivares caminó hasta el florero improvisado y lo observó bajo la luz tenue del pasillo. Las flores seguían de pie entre los pedazos de vidrio y los pétalos caídos. «El jarrón que volvió a levantarse», repitió en voz baja, y por primera vez en muchos años sintió que la frase no solo hablaba de un objeto, sino de él mismo. Esa noche, mientras se acostaba, comprendió algo que nunca antes había admitido. No era el dinero, ni el poder, ni los contratos lo que le daba sentido a su vida. Era la gente que lo hacía reír, las cosas pequeñas que no se podían medir. Antes de quedarse dormido, pensó en Shanna, en su hija, y en la posibilidad de que su casa por fin estuviera despertando. Al día siguiente, la mansión Olivares amaneció bañada en una luz cálida que se colaba entre las cortinas. Tomás, que solía empezar su jornada revisando correos y reportes financieros, esa mañana se detuvo frente a la ventana solo para observar el mar. No entendía bien por qué lo hacía, pero había algo en el aire que lo obligaba a tomarse un respiro. En la cocina, Shanna tarareaba mientras acomodaba frutas sobre la mesa. Al oír sus pasos, se giró. «Buenos días, señor Olivares. ¿Café como siempre?», preguntó con una sonrisa ligera. «Sí», y hizo una pausa. «También probaré esas galletas con canela». «Ah, vaya, eso es nuevo», respondió ella divertida. «¿A qué se debe tanta valentía?». «Digamos que el empresario de hielo empieza a descongelarse», replicó él con ironía. Shanna rió suavemente. Le agradaba ese tono más relajado en su voz, menos severo. «Cuidado, si se derrite demasiado no habrá nadie que mantenga en orden el negocio. No subestime la eficiencia de mis asistentes», dijo él con un dejo de orgullo. «Entonces está a salvo», prometió ella mientras servía el café. «Pero admítalo, su casa ya no es la misma». Tomás Olivares no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Era cierto. Las flores en el florero, las cortinas abiertas, el olor a pan, todo se sentía distinto. «Sí», admitió al fin. «Y no sé si eso es bueno o malo». «Depende de cómo lo vea», contestó Shanna con naturalidad. «A veces el cambio asusta porque suena a pérdida, pero en realidad es el principio de algo mejor». Tomás Olivares la observó con detenimiento. «Siempre
siempre habla así?, preguntó curioso. Solo cuando me dejan, respondió con picardía. Él dejó escapar una breve risa, una de esas que salen sin permiso. Luego volvió al tema que rondaba su mente desde la noche anterior. Shanna, ¿qué hace cuando no trabaja aquí? Cocino para algunos vecinos, limpio una casa pequeña los domingos y cuando tengo tiempo leo con mi hija. ¿Le gusta leer? Me encanta, dijo ella con brillo en los ojos. Me hace sentir que puedo viajar sin moverme. ¿Y usted, señor Olivares? Tomás Olivares pensó un instante. Hace años que no leo nada fuera de lo laboral. Antes sí lo hacía, pero lo dejé. Entonces debería retomarlo, sugirió Shanna. Tal vez descubra que las historias también sirven para curar. Él asintió lentamente como quien recibe un consejo que no pidió, pero que necesitaba. Esa misma tarde, mientras ella limpiaba la biblioteca, Tomás Olivares entró y se acercó a los estantes. ¿Tiene alguna recomendación?, preguntó. Shanna levantó la vista sorprendida. «Para usted». «Sí, uno que no tenga números ni contratos». Revisó el estante y tomó un libro con las tapas gastadas. «Este», dijo entregándoselo. «El viejo y el mar». Tomás Olivares lo observó como si fuera un objeto desconocido. «¿Por qué ese?» «Porque es de alguien que peleó mucho, que perdió y ganó al mismo tiempo. Me recuerda un poco a usted». Él tomó el libro sin decir nada. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, lo abrió, leyó una página, luego otra, y sin darse cuenta terminó el primer capítulo. Hacía años que no lo hacía. Al día siguiente, durante el desayuno, Shanna le preguntó con un brillo divertido, ¿y le gustó? «Es simple», respondió él y luego añadió, «pero poderoso». «Exactamente», dijo ella, satisfecha. «Las cosas simples son las que más se quedan». Esa tarde Tomás Olivares tomó una decisión inesperada. Cuando Shanna terminó de limpiar la cocina, él apareció en la puerta con las manos en los bolsillos. «Esta noche quiero que cocine algo especial», dijo. «¿Para una cena?», preguntó sorprendida. «Sí, y quiero que se siente a comer conmigo». «¿Con usted?», repitió ella desconcertada. «Señor Olivares, eso no sería apropiado. Solo será una cena», aclaró él. «Considerémoslo una forma de agradecerle por haber devuelto el sonido a esta casa». Shanna dudó, luego asintió lentamente. «Está bien, pero no espere comida de chef. Yo cocino comida para el alma, no para las revistas». Tomás Olivares sonrió de lado. «Justo eso necesito». Pasó la tarde entre aromas y risas discretas. Desde el estudio, él alcanzaba a oírla moverse por la cocina, tarareando mientras preparaba los ingredientes. Cuando finalmente bajó al comedor, el ambiente estaba distinto. Una mesa sencilla, una vela encendida y un plato de pollo al horno con miel. «Pensé que exageraba cuando dijo que no cocinaba para revistas», comentó él al sentarse. «Le advertí», replicó ella divertida, «pero pruebe antes de juzgar». Tomás Olivares cortó un pedazo, lo probó y guardó silencio unos segundos. «Está delicioso». «Lo dice porque tiene hambre». «Lo digo porque es verdad». Ella rió y tomó su copa de agua. «No todo en la vida tiene que tener una etiqueta de excelencia. A veces basta con que algo te haga sonreír». Tomás Olivares la miró fijamente. Había algo en su forma de hablar que le desarmaba las defensas sin esfuerzo. «¿Siempre ve el lado bueno de todo?», preguntó. «No siempre, pero lo intento», dijo ella encogiéndose de hombros. «Si uno se enfoca solo en lo malo, termina olvidando que lo bueno también existe». La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de libros, de música, incluso de comida. Tomás Olivares se sorprendió riendo más de una vez, algo que no recordaba haber hecho en una cena. Cuando terminaron, Shanna se levantó para retirar los platos, pero él la detuvo. «Déjelo», dijo. «Hoy no hay jefes ni empleadas, solo 2 personas que cenaron bien». Ella lo miró sin saber qué responder. En ese momento comprendió que aquel hombre distante ya no era el mismo. Había algo nuevo en sus ojos, una luz que antes no estaba ahí. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, tenía la suavidad de algo que empezaba sin prisa. Esa noche, cuando Tomás Olivares subió a su habitación, se detuvo frente al espejo. Llevaba la corbata algo torcida y una expresión que hacía años no veía en sí mismo: serenidad. Tomó el libro que Shanna le había prestado y antes de acostarse leyó una frase en voz baja. «El hombre no está hecho para la derrota», sonrió. Tal vez ese viejo y él tenían más en común de lo que imaginaba. Mientras tanto, en su casa, Shanna también sonreía.
Había algo distinto en el aire, como si esa cena hubiera cambiado el curso de algo invisible, pero importante. Se recostó y antes de dormir pensó en las palabras de su hija de días atrás. No se ve tan malo como parece. Y por primera vez, Shanna creyó que quizá Camila tenía razón. Los días siguientes parecían fluir con una calma inusual. La rutina en la mansión Olivares se volvió casi familiar. El aroma a pan por las mañanas, las risas que escapaban desde la cocina y el sonido constante del reloj antiguo que ahora marcaba cada minuto con firmeza, como si la casa entera hubiera recuperado su pulso. Tomás Olivares ya no pasaba tantas horas en el despacho. A veces lo encontraban en el jardín revisando papeles bajo la sombra de un árbol o simplemente observando el mar. La gente a su alrededor comenzó a notarlo. En el grupo de trabajo más cercano al empresario, las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Has visto al jefe últimamente?, susurró uno de los analistas a su compañero. Sonríe, no digas tonterías, te lo juro. Y hasta probó pastel en la oficina. Imposible. Ese hombre vive a dieta de café y contratos. Las risas se apagaron cuando su secretaria los miró de reojo. Sabían que el cambio de Tomás Olivares tenía una causa, o mejor dicho, un nombre: Shanna Mirón. Una mañana, mientras ella se encontraba en la sede de la empresa para entregar unos documentos, escuchó murmullos en los pasillos. Así que es ella, susurró una empleada, la que hizo que el señor Olivares se volviera humano. Ya sabes cómo terminan esas historias, contestó otra con tono mordaz. Al final, él se aburrirá y ella quedará fuera. Shanna fingió no escuchar, pero el nudo en el estómago la acompañó el resto del día. Cuando salió del edificio, la brisa marina le despeinó el cabello y respiró hondo para calmarse. No quería darle importancia, pero las palabras dolían. Esa tarde, en la oficina principal, uno de los directivos pidió hablar con Tomás. Señor Olivares, comenzó con voz cuidadosa. Algunos miembros del consejo están preocupados por los rumores. La prensa podría malinterpretar su cercanía con una empleada doméstica. No sería bueno para la imagen del grupo. Tomás Olivares levantó la vista del informe que revisaba. Su mirada, fría y firme, hizo que el hombre se encogiera en el asiento. ¿Rumores?, preguntó con calma. Solo comentarios, señor, pero deberían considerarse. Tomás Olivares apoyó los codos en el escritorio. ¿Y qué quiere que haga? ¿Despedir a una persona por ser amable? No me malinterprete, balbuceó el directivo. Solo pienso que la prensa puede decir lo que quiera, lo interrumpió Tomás Olivares con tono cortante. Pero si alguien aquí vuelve a mencionar su nombre con falta de respeto, será la última vez que lo haga bajo esta empresa. El silencio cayó sobre la sala. El directivo bajó la cabeza, asintió y se retiró sin decir palabra. Tomás Olivares se quedó solo mirando por la ventana. Sentía la rabia y la impotencia mezclarse con algo más profundo, una necesidad de proteger lo que empezaba a significar algo en su vida. Esa noche, cuando llegó a la mansión, encontró a Shanna acomodando unos libros en la sala. ¿Todo bien?, preguntó ella al notar su expresión. Nada que no se pueda resolver. Gente hablando más de lo que debería. ¿Sobre qué?, preguntó con cautela. Sobre usted y sobre mí, respondió sin rodeos. Shanna lo miró en silencio. Entonces será mejor que me vaya, señor Olivares. No quiero ser motivo de chismes ni problemas para usted. Tomás Olivares frunció el ceño. No volveré a escuchar eso. Nadie se va por culpa de rumores. Pero la gente siempre habla, replicó ella con serenidad. ¿Y si eso afecta su reputación? ¿Desde cuándo le importa tanto mi reputación?, preguntó él un poco más alto de lo habitual. Shanna respiró hondo. Porque sé lo que cuesta construir una vida con esfuerzo y no quiero ser la razón por la que algo suyo se desmorone. Tomás Olivares la miró fijamente. Si algo en mi vida se desmorona, no será por culpa de usted. Tal vez por primera vez será por algo que realmente vale la pena. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Shanna bajó la mirada sin poder ocultar la emoción que la invadía.
No sé qué decir, murmuró. Entonces, no diga nada, respondió él más tranquilo. Solo quédese. Los días siguientes, los rumores continuaron, y aunque Tomás Olivares intentaba ignorarlos, la prensa no tardó en enterarse. Un mediodía, su secretaria entró al despacho con el rostro tenso. «Señor, ¿han publicado algo?» En la portada de un periódico local se veía una fotografía. Tomás Olivares en el parque, sentado en el pasto con Shanna y Camila a su lado, los tres sonriendo. El titular era claro: el empresario más frío de Cancún sorprende con una vida secreta. Tomás Olivares soltó el periódico y cerró los ojos por un instante. No recordaba haber visto fotógrafos ese día, pero la imagen era real. Y lo peor, honesta, se veían felices. El teléfono comenzó a sonar. Era uno de los miembros del consejo. «Tomás, ¿qué está pasando? Esto se está saliendo de control. La reputación del grupo está segura», respondió él con voz firme. «Yo me encargo. ¿Y esa mujer la va a despedir?» Tomás Olivares apretó los puños. «No. Y si alguien más vuelve a hacer esa pregunta, también lo despediré a usted». Colgó sin esperar respuesta. Esa tarde, cuando llegó a casa, Shanna ya sabía lo ocurrido. La noticia se había difundido en todos lados. Lo esperaba junto a la puerta con el rostro pálido y los ojos húmedos. «Señor Olivares», empezó, «esto se ha ido demasiado lejos. No quiero ser un problema para usted. Voy a renunciar». Tomás Olivares dio un paso hacia ella. «No diga eso. Es lo correcto. Usted no necesita este escándalo. La gente no entiende y yo no pertenezco a su mundo». Shanna interrumpió él con una firmeza que no admitía réplica. «Usted pertenece donde quiera estar». Ella bajó la mirada intentando controlar las lágrimas. «Y si todo se derrumba por mi culpa, entonces lo reconstruiremos», dijo él sin titubear, como el jarrón que volvió a levantarse. Shanna levantó la vista y vio en sus ojos una certeza que la desarmó. Por un momento, el silencio volvió a ocupar la casa. Un silencio cálido, como si las paredes mismas entendieran lo que estaba ocurriendo. Camila apareció en el pasillo sosteniendo un dibujo entre sus manos. «Mamá, mire», dijo con orgullo. Dibujé al señor Olivares sonriendo. Tomás Olivares se agachó para ver el dibujo. «Me salió bien, ¿verdad?», preguntó la niña con ilusión. «Perfecto», dijo él sonriendo de verdad esta vez. «Y puedes decirme Tomás». Camila aplaudió feliz, y por primera vez Shanna no intentó corregirla. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Tomás Olivares miró por la ventana el reflejo del mar. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no quería volver atrás. No importaban los rumores, ni las críticas, ni las miradas ajenas. Había pasado demasiado tiempo viviendo en una casa llena de cosas, pero vacía de vida. Y por fin la vida había regresado. El amanecer en Cancún trajo una calma extraña. Afuera, el mar golpeaba suavemente contra las rocas y el sol empezaba a pintar de oro los muros blancos de la mansión Olivares. Adentro, el silencio no era pesado ni frío como antes. Era el silencio de quienes respiran con paz después de una tormenta. Shanna preparaba café en la cocina. Movía la cuchara con lentitud, como si intentara ordenar sus pensamientos. En la mesa había un periódico doblado. En la portada aún se veía la foto de ella con Tomás Olivares y Camila en el parque. No se atrevía a leer los comentarios. Sabía que el mundo podía ser cruel cuando decidía juzgar. Tomás Olivares apareció en el umbral, impecable como siempre en su traje negro y corbata azul marino. Pero su expresión ya no era la del empresario inalcanzable. Había algo nuevo en su mirada, algo más humano. «No leí las noticias», dijo Shanna evitando su mirada. «Yo sí», respondió él con calma. «Y por primera vez no me importa lo que digan». Ella alzó los ojos sorprendida. «¿No le preocupa lo que piense la junta directiva?» «Durante años viví para complacerlos», dijo él acercándose despacio. «Pero lo único que logré fue convertirme en una sombra. Ahora prefiero que hablen, si eso significa no volver a perder lo que realmente importa».
Shana apretó la taza entre las manos. No sé si entiendo a qué se refiere. Tomás Olivares respiró profundo, mirándola con una sinceridad que la desarmó. A usted, Shana, y a Camila, a la vida que trajeron a esta casa. Ella se quedó en silencio con los ojos brillando. Tomás, no sé si esto sea correcto. Somos de mundos distintos. Los mundos se unen cuando la gente tiene el valor de hacerlo, dijo él. No me importa lo que digan los demás. Lo único que me importa es lo que siento cuando las veo aquí. Shana tragó saliva con el corazón acelerado. No esperaba escucharlo decir algo así. Por un instante quiso responder, pero una voz infantil rompió la tensión. «Buenos días», exclamó Camila entrando a la cocina descalza y despeinada. «Huele a café y a pan». Tomás Olivares se giró hacia ella y sonrió. «Buenos días, pequeña. ¿Ya arreglaron lo que los hacía tristes?», preguntó la niña con total naturalidad. Shana rió suavemente. «Digamos que estamos en eso». «Entonces me alegro», dijo Camila con seriedad, «porque a mí no me gusta cuando los adultos se complican tanto». Tomás Olivares soltó una carcajada. «Tienes más razón de la que crees». El resto de la mañana transcurrió tranquilo. La casa, que alguna vez había sido un mausoleo de lujo, parecía transformada. Las risas volvían a escucharse, las ventanas estaban abiertas y el aroma de pan y flores se mezclaba con el del mar. Esa tarde, Tomás Olivares decidió no ir a la empresa. En cambio, llevó a Shana y a Camila al parque donde habían sido fotografiados. Los tres caminaron entre los árboles, sin guardaespaldas, sin protocolos, solo gente normal, compartiendo un día cualquiera. Camila corrió hacia el césped con su cometa en la mano. «Miren, la haré volar más alto que la vez pasada». «Ten cuidado con el viento», le advirtió Shana riendo. Tomás Olivares observó a ambas con una mezcla de ternura y nostalgia. «¿Sabe algo?», dijo mirando a Shana. «Durante años creí que la felicidad era un lujo que se compraba con éxito. Ahora entiendo que es algo tan simple como esto, ver a alguien reír sin miedo». Shana lo miró de reojo. «A veces lo más simple es lo que más cuesta entender». El viento sopló fuerte, haciendo que la cometa se elevara. Camila gritó emocionada. «Mamá, señor Olivares, miren, está volando». Tomás Olivares miró hacia el cielo y sintió por primera vez en mucho tiempo que todo estaba en su lugar. Al volver a casa, la tarde caía. El cielo se tornaba rosado y el reflejo del sol se extendía sobre los ventanales. Tomás Olivares encendió la chimenea, un gesto que nunca hacía. «¿Qué celebra?», preguntó Shana divertida. «Que hoy es el primer día de mi nueva vida», respondió él sirviendo 2 tazas de té. «Y me gustaría que también fuera el suyo». Shana lo observó confundida. «¿Cómo dice?». Tomás Olivares sacó un pequeño sobre de su saco y lo colocó sobre la mesa. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había un documento con el sello del Grupo Olivares. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendida. «Un nuevo proyecto, una fundación que llevará su nombre y el de su hija. Quiero apoyar a madres que, como usted, trabajan solas para salir adelante». Shana lo miró con los ojos empañados. «Tomás, esto es demasiado». «No», dijo él con suavidad, «es justo. Si alguien me enseñó lo que significa levantarse después de caer, fue usted». Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. «No sé qué decir». «Diga que se quedará», susurró él. Shana respiró hondo. No necesitaba pensarlo. «Me quedaré». Tomás Olivares sonrió y se acercó despacio, sin decir una palabra más. En sus ojos había algo que no se veía en las reuniones ni en los contratos. Paz. El fuego crepitaba, mientras el reloj, fiel a su nuevo compás, seguía marcando los segundos de un presente distinto. Esa noche, Camila se quedó dormida en el sofá, abrazando su osito. Tomás Olivares la cubrió con una manta y se quedó un momento observando la escena.
La pequeña respiraba tranquila y su expresión era la de quien no teme al mundo. Shanna se acercó en silencio. «Hace mucho que no la veía dormir tan en paz», susurró. «Tal vez porque ahora esta casa es un hogar», dijo él. Shanna lo miró y asintió. «Sí, lo es». Tomás Olivares levantó la vista hacia el reloj del salón. Tic-toc, tic-toc. Ese sonido que antes le recordaba el paso del tiempo perdido, ahora marcaba el ritmo de algo nuevo, de una vida que por fin había aprendido a sentir. Al día siguiente, las noticias volvieron a hablar de ellos, pero esta vez el tono era distinto. Tomás Olivares dona millones a Fundación para Mujeres Trabajadoras. La foto que acompañaba el artículo mostraba a Tomás, Shanna y Camila sonriendo juntos. Nadie hablaba ya de escándalo, sino de esperanza. Los comentarios cambiaron y con ellos la percepción de todos. Pero para Tomás Olivares eso ya no importaba. Había comprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en las personas que lograban devolverle sentido a la vida. Una tarde, meses después, mientras tomaban té en el jardín, Camila corrió hacia ellos con un dibujo en las manos. «¡Miren!», dijo emocionada. «Somos nosotros tres y aquí hay un bebé». Shanna abrió los ojos sorprendida. «¿Un bebé?». Camila sonrió con una sonrisa enorme. «Sí, es para que no estemos solos nunca». Tomás Olivares rió, mirando el dibujo con ternura. «Parece que nuestra pequeña artista quiere agrandar la familia». Shanna lo miró con una mezcla de nervios y alegría. «Camila siempre imagina cosas hermosas y a veces», dijo él tomando su mano con delicadeza, «las cosas hermosas empiezan justo así, con un dibujo». El sol caía sobre el jardín, tiñendo todo de un dorado suave. Las flores se mecían con la brisa y el viejo reloj seguía marcando su compás, testigo silencioso de un amor que había nacido entre la rutina, la risa y la sencillez. La mansión Olivares ya no era la casa del empresario de hielo. Era el hogar donde un hombre aprendió a reír, una mujer volvió a confiar y una niña recordó al mundo que lo roto también puede ser bello. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Escribe en los comentarios qué parte te conmovió más y califica la historia del 0 al 10. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan historias como esta. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Nos vemos en el próximo.